Ya, está grabando. A ver, entonces, como les estaba indicando, ¿no? Como va a ser un taller donde vamos a interactuar sin miedo, sin temor, a nada, a equivocarnos. Para eso está este tipo de taller. Si nos equivocamos, es para bien, porque ante la observación, el error o cualquier tipo de acción o actividad que realices en el proceso que esté afectando a la validez del dato, se identifica, ¿no? Y vemos en evitar eso. Ahora, si nos quedamos permanente con esa observación, eso no está bien, ¿sí? Entonces, por eso es que yo he coordinado con Andrés para que dé este tipo de interacción entre nosotros, sin miedo, o sea, no, sin roche, sin nada. No, 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 no vamos a hacer bullying acá, nada. No va a haber bullying, ¿cierto, No, no, Rafael? Aquí no va a no, no, haber no, bullying. no va a haber bullying, no. Mientras que tengan su... Claro, está bien. O sea, no hay nada malo. Si nos equivocamos, así vamos a ir Exacto. aprendiendo y mejorando cada uno. Y yo como Nadie, les, no, yo aquí como les nadie va a digo, ¿no? decir que uno sabe más, otro sabe menos. Exacto. Pero sí, la idea es lo que ha dicho Rafael, ¿no? Que todos interactuemos y que este no sea un curso solamente dedicado por Rafael, sino sea un taller donde nos permita aprender también de las otras estaciones, ¿no? Esa es la idea de estar atento a cada indicación que va a dar Rafael o nosotros observar también las validaciones de otros compañeros porque vamos a ver casos que nos pueden pasar en un futuro, ¿no? La idea es que vayamos acortando esa brecha del que sabe un poco más y el que sabe un poco menos, sino que nos alineemos todos y manejemos la misma información. Por más que tengamos una estación asignada, no sabemos más adelante si de repente hacen un chocolateo y dicen ahora encárgate de otra estación, entonces vamos a tener la capacidad de poder realizar estos trabajos. Exacto. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar. Acá les muestro un flujograma de todos los pasos, procesos, eh, exclusivamente de los criterios sistemáticos. Criterios críticos y operativos, eso ya ustedes lo hacen en campo. Entonces, tienen que tener en cuenta de que los criterios sistemáticos los hemos dividido en niveles de validación. Dentro del nivel 0 hasta el nivel 3. 4 niveles. En el nivel 0, básicamente, anteriormente lo hacíamos, pero ahora actualmente ya no se hace la verificación de la estructura, como indica acá, ¿no? De la base de datos. Solamente se hace lo que es la complementación de los datos, que sean datos manualmente. Tengan, tengan en cuenta principalmente lo que es los pasos, los procesos y las bases de datos que se generan. Entonces, en el nivel 0, como parte de la estructura que ya se ha trabajado, el resultado es el módulo 0, se va a obtener una base de datos de nivel 0, lo llamamos BD1, ¿no? Con esa base de datos, vamos y pasamos al nivel 1 y hacemos todos estos procesos, que va desde verificar la captura de datos, recopilar manualmente ante posible, ¿no?, ausencia de datos, cuando aplique. En el caso no, se obvia este paso. Asignación de banderas, ¿no? La base de datos 5 minutos. Análisis de lista mediante de gráfico de serie de tiempo, inspección visual. Verificar los límites, evaluar los límites, ¿no? Cuando digo verificar los límites es cuando en el BD2, ¿no? El BD2 se va a generar la asignación de banderas de manera automática, se verifica, ¿no? Se verifica y se cerciora en qué límites ha estado operando el cierto parámetro. Y en evaluar ya sería pues en el BD3, ¿no? Por resultado del nivel 1, obtenemos dos bases de datos, BD2 y BD3. El BD2, que es como prevalidado, resultado de un procesamiento sistemático de los datos de manera automática. Y en el BD3, que sería la base de datos donde nosotros analizamos, evaluamos, validamos, reasignamos banderas, todo ese tipo de edición
o invalidación de datos, lo hacemos todo en BD3. El BD2 no. Ténganlo en cuenta. Esa es la diferencia entre estas dos bases de datos. Tiene la misma temporalidad de 5 minutos, pero la diferencia está en que el BD2 es un dato prevalidado base a un script, un algoritmo o un de procesamiento de datos automático. El BD3 no. El BD3 es el BD2, pero se le suma ya la evaluación, el análisis del especialista, la invalidación de datos, la reasignación de banderas, o la evaluación de las banderas, ¿no? Esa es la diferencia entre el BD2 y el BD3. Cuando tenemos el BD3... Ahí, Rafa, Sí, perdón, dime, Rosán. pero cuando se hace el cambio de la condicional en el histórico, se Aplica hace el para cambio todas las también bases en de el datos. bandera. Para todas las bases de datos aplica. Claro, Y que por ende, entonces tendría que ser el cambio de la bandera también, ¿no? Porque automáticamente, por ejemplo, me sale un LH. automáticamente la bandera se va a actualizar, sí, va a actualizar. Pero previa configuración, actualización del script del query, que les voy a enseñar también. ¿Ya? Ah, ¿Ya? faltaría, claro, Si no lo actualizar el script. saben, acá estamos para aprender. ¿Ya? Para aprender. Nadie nace sabiendo, pero sí podemos aprender. Como es un trabajo mecánico, reiterativo, de trabajo del día a día de todos los meses, eso se puede aprender. Lo que se requiere es tener las mínimas observaciones, ¿ya? Eso es lo que se requiere. Entonces, a tu consulta, se actualizan los límites para todas las bases de datos. En el BD2 se va a actualizar de manera automática solo si actualizas las condicionales en el query, que lo voy a enseñar más adelante. Entonces, tengan en cuenta eso. En el nivel 1 se crean dos bases de datos, BD2 y BD3. Una vez que hayas validado correctamente y reasignado eras correctamente en el BD3, pasamos al nivel 2, donde se estaría generando el BD4. Básicamente es el promedio horario de los datos validados de 5 minutos. Es el promedio horario del BD3. Similar al anterior, de un nivel. Simplemente verificamos la mínima suficiencia de datos para evaluar la coherencia temporal de los datos horarios, verificar y evaluar la coherencia interna y la coherencia. Bueno, la temporal ya está, y la asignación de banderas. Similar al nivel 1. Yo digo, tú validas correctamente el BD3, el BD4 prácticamente sería correcto. Salvo esos datos horarios no cumplan el criterio de coherencia temporal o de coherencia interna. Salvo eso. Y pasamos al siguiente nivel, que solo obtenemos base de datos ya validadas, BD5. Igual, análisis. El análisis siempre va a estar presente en todos los niveles. Igual también, evaluar actualización de banderas, verificar la mínima suficiencia de datos para los promedios de 24 horas y la asignación. Si se dan cuenta, es similar. Ahora, una cosa es la teoría, lo puedo decir de manera rápida, y otra cosa es la práctica. Esta es la plantilla de la estación La Oroya. Se ha actualizado, algunos no tienen esta actualización, en los cuales se ha actualizado la hoja de flags, la hoja de límites, y se ha añadido estas hojas, dice porcentaje, BD, ¿no? En realidad es KPI, ¿eh? Le voy a poner KPI. Voy a poner KPI BD2. Igual también KPI BD3. Eso recién lo estoy actualizando. El resto no lo tiene. KPI. Como su nombre indica, KPI, ¿no? Es un indicador de desempeño, ¿no? En este caso, lo que hace simplemente acá en la tabla, está con el conteo, ¿qué cuenta? Las banderas. Eso es muy importante, la asignación correcta de las banderas. Hace un conteo de todas las banderas que están identificadas acá en esta hoja de flags, las 23
3, ¿ya? Entonces, está generando KPIs para el BD2, BD3 y BD5. Eso se actualiza automáticamente cuando empiezo a tener mis datos validados, prevalidados. Es el conteo nada más. Eso lo vamos a ver mañana, ya cuando Andrés esté, porque Andrés va a estar para que vea cómo están operando cada estación. Ya cada encargado va a explicar qué es lo que ha pasado. Bueno, de algunas estaciones, ¿ah? Porque no he hecho de todas. Ya, entonces BD2. Tomando como base siempre el módulo 0. Entramos al 0. Voy a mi Roya. El 1 de diciembre, no, al 15, ¿ya? ¿No era Pisco? No, Pisco va a ser mañana. Hoy día va a ser la Oroya. Mañana va a ser Pisco. O sea, los 2 días yo voy a validar. Una estación que es la más sencilla y el Pisco la más complicada. Mañana lo voy a hacer. O sea, si hago Pisco ahorita, la mayoría va a volar. Excepción, pues, Alpa, que ve todos los parámetros. El resto puede decir, ¿qué es esto, no? Pueden asustar. Entonces, primero hay que empezar por las estaciones que tienen la mayoría. Las específicas, caso Pisco, Hilo, Botes, se la vemos mañana. El caso de creo que va a ser Chimbote, ¿no? Lo podemos enlatar. Hago la consulta del 1 al 15 de enero. La descarga. Entonces acá yo he creado mi carpeta de trabajo. 2023. Tengo que crear otra carpeta. Enero. Yo lo trabajo así. Yo les sugiero que lo trabajen así. ¿Lo pueden trabajar diferente? Sí, lo pueden hacer. Ahí me van a estar llamando. El error, ¿no? De repente la han dejado en otro lado. Los Excel de apoyo, de consulta. Traten de trabajar así, por carpetas, estación, por meses, cada estación. Esto lo paso. Ya. Acá está mi carpeta de trabajo. Primera consideración. Trabajar de manera ordenada. Carpeta de trabajo. Esta carpeta está solo de enero. Ya, acá está mi archivo de validación. Mi script de validación. Y mis BD3, BD4, BD6. En caso de ustedes tienen que tener un BD1. 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 BD1, el 0. Eso tienen que tener ustedes. En mi caso, de la Oroya, he estado haciendo algunas pruebas, ¿no? Yo lo he hecho un poco diferente, ¿ya? Pero es similar. Simplemente que mi BD1, yo lo coloco donde dice datos crudos. Este es el archivo que yo he recopilado del módulo 0. Corto y lo pego, ya está. Ya está mi archivo que he bajado del 1 al 15 de enero. Como recién lo he creado esa carpeta, este Excel está vinculado a los datos de diciembre. Segunda consideración. Cuando cambies de carpeta del Excel de validación, tienes que actualizar solo por la primera vez. Tienes que actualizar las direcciones, las carpetas de consulta. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos eso? Para datos, obtener datos. Vamos a entrar directamente al iniciador era el editor de Power Query.
Ya, a ustedes no le va a salir igual. Estaba haciendo A ustedes lo más probable es que les salga acá una interrogante, no una admiración, no ese icono de tabla. ¿Ven? Acá el Power Query está vinculado haciendo la consulta a los datos de diciembre. Acá me está reconociendo del 1 de diciembre hasta el 31. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es actualizar esa consulta. Simplemente en el editor de Power Query, administrar parámetros. Parámetros. Dos parámetros. Ya, lo que tengo que actualizar acá es esta ruta. Esta ruta está diciembre, ¿ve? Diciembre. Quiero diciembre. Quiero enero. La ruta. Veamos la ruta. Eso solamente una vez lo van a hacer. A no ser que cambie de versión del archivo. Claro. Ya, luego de eso, actualizamos la previa. Este es un poquito tedioso, pues es una primera vez nada más. Cambias el archivo para el siguiente. Ah, ya. Vemos acá también la ruta ya. A medida que tú hagas consultas de más días, el Excel se va a ir colgando. Acá ya actualizó, mire, ustedes ven. Acá está haciendo la consulta a este archivo, lo que acabo de vincular, y ese archivo contiene los datos del 1 de enero de las 0 horas hasta el 15. ¿Ya? Tienen que cerciorarse que actualice esto, que se quede pegado con los datos del mes. En mi caso ya actualizó, ¿ve? 1 de enero. Lo que tienen que actualizar también es el BD4. El BD4 está con... Cerramos esto. Lo que simplemente he hecho es actualizar las consultas del BD2. Entiéndase las consultas al linkeo de esa base de datos. Ya. Acá le di a actualizar y vieron que se actualizó de manera automática del 1 al 15 de enero. Más lo que me he demorado en configurar, en que procese los datos.
Para todos, saben que antes cómo lo hacíamos manualmente. Para eso demandaba tiempo de datos. Como les decía, en vez de dos, simplemente lo dejamos como está. No revisamos, bueno, podríamos revisarlo, ¿no? En caso, por ejemplo, no veo ningún tipo de bandera en color naranja. O sea, ahorita, ¿no? El 2, el 3, el 4, el 5. Acá simplemente lo que estoy haciendo, estoy verificando que los límites, las banderas, que automáticamente se han asignado. Como ven, hasta el día 15 no ha habido corte, no ha habido datos atípicos, todo está. Pasamos al BD3, copio todos esos archivos, esos datos, perdón, los pego por valores. Acá es muy importante, pegar por valores. No peguen, copiar y pegar. No deben control C, control. Ya. Una vez en BD3, acá, más que ver el dato, actualizo mi gráfico dinámico. Clic en un gráfico y actualizar datos. Va a actualizar en todos los gráficos. Ya, actualizó. Hago una revisión rápida y visual. Bueno, la máxima, primero de enero, creo que será por el año nuevo. Y de ahí se mantiene todo, mira, entre 2 punto y algo, 2.8 hasta, exceptuando el atípico, menos hasta el 5, 5 y algo, ¿no? No es muy bajo. Ya, acá, presión. Acá no veo datos constantes. Una línea horizontal no veo, ¿no? Es un comportamiento actual de la presión, sí. Día 9. Ah, Día 9. 9 de enero. Sí, haz un zoom en esa gráfica, día 9. O es por la gráfica. Sí, es por la gráfica. Lo que pasa es que son datos constantes, pero minutos, 10 minutos. Ah, no por horas, pues, ¿no? Pero por horas ahí sí, pues. En realidad la presión barométrica varía, pero varía de manera todo el día. Puede mantener. En el caso de acá, a lo que voy acá es que vean una línea horizontal de varias horas. Ahí tienen que centrarse. En este caso no hay. Temporada de lluvia. Oye, y 6 algo, ¿eh? O 4. Y la temperatura igual, subidas y bajadas, subidas en las horas de mediodía, ¿no? Y baja en la tarde, en la noche. Humedad relativa, dada la temperatura, velocidad de viento, variante. Para los demás parámetros meteorológicos lo que tienen que ver más que nada es si hay datos constantes, por horas, pues, ¿no? No hay datos constantes, fluctúa bastante. La velocidad y dirección. La humedad y la temperatura son similares. O sea, se podría decir que es inversamente proporcional. Sube la temperatura, baja la humedad, no, baja la temperatura y sube la humedad. Precipitación, pues, típica de cada zona, ¿no? Puede haber lluvias como torrencial. Ya, en este caso he hecho una revisión rápida. Muchos se confían, de repente ni revisan el gráfico. Yo estoy acá seguro que todo, realmente el PV lo vea. Por eso les digo acá, lo tienen que validar de manera diaria o semanal, eso dependiendo, ¿no?
porque acá sí se va a demorar en hacer el reemplazo. BB de la computadora. Se demoró mucho. Imagina, en la de Pisco sí se demora, creo que un minuto se demora. En este caso, estoy viendo que los datos están manteniendo similar a lo de diciembre y meses anteriores, bajos. En diciembre, bueno, hubo sí un corte en el tema del servidor. Y el siguiente paso sería pues sacar los promedios, ¿no? Se llama el BD4. Ahora, no se confíen si es que todo está en verde, ¿no? Tienen que ver siempre los gráficos, como le indico. Eso que se haga parte del proceso, pues. Si vas a ver solamente el dato y todo está en verde, también puedes confiar. Puede haber datos constantes. Que los posee en el escritorio, lo corto y lo pego y lo paso a este trabajo. Ya, ese será el BD3. Simplemente el que yo le he copiado ahí porque es el mes anterior, simplemente lo voy a reemplazar. Lo voy a abrir para que vean. BD3, 15 de enero. Rafael, eso quiere decir que el anterior lo eliminas, ¿no es cierto? De esa carpeta. Lo he sobrescrito. No he eliminado el archivo. He sobrescrito el archivo, que no es lo mismo. Eliminar es esto. Eso es eliminar. No he hecho eso. He sobrescrito el archivo que ya tenía. Pero también se puede eliminar, ¿sí o no? Sí, no, eliminar, sobreescribirlo. Puedes hacerlo. Sí. Claro, pero si ya sobrescribes el mismo título del archivo, tienes que sacar el otro, ¿no? Porque Lo que pasa es que sí, yo ya sé dónde va tu pregunta. Tu pregunta va porque ustedes usan el explorador y ahí no sobrescribe. Crea dos archivos. Sí, uh-huh. sí, elimínalo el otro. No te quedes. Okay. Recomendación. En su carpeta de trabajo tienen que tener esta cantidad de Excel. No se llenen de archivos Excel. Eso incurre a que puedan abrir un archivo que no es y copian de un archivo que no corresponde. Me ha pasado, lo digo por experiencia. Por eso es que generalmente se tratan de trabajar con un Excel abierto nada más y en su carpeta de trabajo no se llenen de Excel acá. Por ejemplo, acá yo tengo solamente el BD1, BD3, BD4, BD6 y mi Excel de validación. Son 5 archivos Excel nada más. No se llenen de varios Excel. Se pueden confundir. Por más que tengan práctica. Si yo tengo bastante práctica, igual me confundo. Por eso lo digo. Yo les recomiendo. Cuando validen, trabajen con uno o dos archivos nada más. Ahorita yo tengo dos por el tema pero normalmente tengo solo abierto el Excel de validación. El resto es que estuvieran trabajando con datos RM, lo tienen abierto y cuando ya lo terminaron de pasar al BD1, cierran el otro archivo. Cierran el BD1. Trabajen solamente con un Excel. Para que no se carguen la computadora, para que no se confunda. Eso de copiar y pegar. Ahí es donde se incurre bastante. Ya, mira. Sí, por eso es que no uso el explorador de Windows. Muchas limitaciones. Por ejemplo, lo que tú me dices, ¿no? Prueba la Oroya, tiene el explorador de Windows. Modo de ejemplo, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que yo hice, por ejemplo? Yo ya tenía un BD3, creo que estaba como listo. ¿Qué es lo que había hecho yo? Simplemente copié este nombre. Este libro es mi BD3, dinero. Esto. Acá te sale, ¿desea cambiar el nombre? Sí, ya. Entonces, a ustedes les salen dos. El BD3, 2 al final. BD3. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Eliminan
esto, he hecho más pasos, pasitos. En cambio yo con este programa sobrescribo nada más, no me está creando varios. ¿Vieron la diferencia? Ya, eso depende de cada uno como lo tenga. Pero yo recomiendo que solamente tengan esa cantidad de archivos y no se llenen de Excel. Eso les puede incurrir a error. Error en procesamiento de datos. Ver y pegar. Entonces, ya. A la consulta que me hizo Mariela la vez pasada, este programa es gratuito, ¿ah? No es de pago. Está en modo demo y es gratuito. ¿Ya? Acá me sale gratuito. Yo lo uso ya por años y me parece mucho más eficiente trabajar las carpetas. Por eso que uso este programa. No así de... Ya, entonces estamos en 2023, enero. Ya, acá están mis archivos. Ya exporté mi BD3 validado. Abro mi script de validación. Voy a generar los BD4. El promedio. Estoy tomando como ejemplo la Roya porque como es la 1 lo estoy haciendo rápido. Ya, acá en tema del R. Miren, el tema del R, tienes que saber lo básico. ¿Cuál es lo básico? Las áreas están divididas en el RStudio. Áreas de DataFrame, área de scripts, la consola y el área del, bueno, yo el ploteo yo le llamo, ¿no? Porque en realidad son varias cosas, tiene archivo donde está, pero ya es andar en temas que no vemos nosotros, ¿no? Tocamos el file, no entramos al package, al head, bueno, el head de repente podemos entrar, ¿no? Pero más el plots, ¿ya? Eso tienen que tener en consideración en cuanto al RStudio. No se les exige que sepan lenguaje de programación R, solamente que sepan el entorno del RStudio y ejecutar los scripts, que no es nada complicado. Simplemente, como abren por primera vez su RStudio, ejecutan siempre las librerías. Y hacen una limpieza ya de los dataframes que pueden haber quedado de meses anteriores, para que no se confundan. Lo que yo hago, limpio, está vacío mi dataframes, ejecuto mis librerías, ya, luego no voy a explicar a detalle, eso ya podría ser más adelante con Edgar. Simplemente yo les indico de las scripts que ustedes ya tienen, ejecuten de la línea tal a la línea tal. Ya en este caso voy a ejecutar la línea 18 a la 19. ¿Qué es lo que hace esas líneas? Van a importar los datos que tengo en mi carpeta de trabajo. ¿Ya? Yo le voy a decir, ejecuta de tal línea, y esas líneas para qué sirven. Voy a de la 18 a la 19. Creo, control enter. Y acá se apareció un data frame. Reviso mi data frame. Está del 1 de enero hasta el 15. La línea 18 importo los datos y la línea 19 formateo la fecha. Acá está, date. En base al año, mes, día, horas, minutos. Ya eso es un poquito entrando al tema, que eso ya es de... Yo les sugiero que revisen un manual. Quieren entrar un poco más. Pero por temas de procesamiento de datos, simplemente ejecutan esas líneas. Ejecutan la línea 22, que es un backup, una copia. Eso lo hago porque cuando voy a completar o verificar la suficiencia de datos, si yo ejecuto, por ejemplo acá la voy a ejecutar, la línea 24 25 no, porque no tengo todavía datos horarios, de la 29 a la 33, ahí estoy verificando la captura de datos, suficiencia de datos. Como he recopilado los datos del módulo 0, ya les indiqué, del módulo 0 ya está ahí con el script de verificación de suficiencia de datos, ya está módulo 0. O sea, esos datos ya han sido pasados por ese script. Entonces, como son del módulo 0, deberían ser la misma cantidad, 4.320 registros o observaciones, como dice. Lo ejecuto, deberían ser lo mismo.
fue lo mismo. ¿Vieron? Esto tienen que aplicarlo cuando son datos recopilados manualmente. Sí o sí tienen que aplicarlo esto. Y por favor, no completen las fechas, las horas, no lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes de repente completan las horas y los minutos manualmente, visualmente en el Excel se ve que está correcto, pero cuando hacen el bendito arrastre, ¿no? Arrastre, pues, no sé, completan 3 4 celdas con la fecha y la hora o los minutos tales, tales, hacen el arrastre. Ese arrastre en el Excel no es exacto. Visualmente sí se ve, visualmente sí se ve que está bien, pero no necesariamente. Ahí lo que hace ahí incurre error con las fechas. Y si cuando tú ejecutas estas líneas, ahí vas a detectar si efectivamente has editado bien la fecha y la hora. Por eso yo recomiendo de que no lo hagan manualmente. Si ven que falta, ejecutan esta línea del 29 a la 32. Ahí va a completar correctamente las fechas y las horas, base al formato que maneja el R. Es el correcto, pues, ¿no? En el Excel no siempre es correcto las fechas y las horas y los minutos. Ese es un gran problema que se compila los datos manualmente. Para el caso de Mariela y José ya lo van a ver más adelante. Si se cometen el error, por todavía, se den cuenta. Entonces, ejecuté de la 29 a la 33, se dieron cuenta que es la misma cantidad. En el backup, ¿no? Que sería el segundo. El este de acá, CA, CC, B1, el backup. Y el primero lo he dejado intacto. Como está correcto, tiene la misma cantidad. Ya, ok. Como son del módulo 0, están redondeados ya correctamente, pero igual lo ejecuto. Y acá, esto ya no. Acá ya saco los promedios horarios. Promedios horarios y el promedio móvil. Error, no me salió error. Generaron más data frames, sí. Y también se generó un BD4. Si se dan cuenta en el programita de acá que yo tengo, se pinta de morado, rosado, no sé. Eso me indica que ese se ha generado. Se ha generado recién. En cambio el amarillo, lo demás es que no. Lo morado me indica, ya se ha generado. ¿Ves? 13,4. Se ha generado recién. ¿Es necesario abrirlo? No, no es necesario abrirlo. Simplemente voy directamente a mi plantilla de validación. Voy a BD4. Está vinculado a la consulta a esa base de datos. Y derecho y actualizar. Y se actualizó del 1 de enero al 15 de enero con la autoasignación de banderas, exceptuando, ¿no? El día primero, ¿no? Porque es un promedio móvil. Para los que tengan SO2, déjenlo así en el BD4, ¿ya? No es necesario completarlo acá. En el BD5 sí lo completan. Acá, los BD2 y BD4 son bases de datos automáticas de consulta, de apoyo. Simplemente copiamos todos los datos, banderas, y lo pasamos a BD5. En BD5 sí, otra vez, empiezo a analizar, evaluar. Este dato lo voy a completar al final, ¿ya? Entonces, acá, como les decía, por ejemplo, a uno me mandan así, ¿no? Asumen de que ya está bien. Es correcto. Acá me sale de fecha del 1 de diciembre, porque esto es un gráfico dinámico que está anexado a una base de datos interna. No le he actualizado, se actualiza el gráfico. Si yo veo así, no han revisado el gráfico. O de repente le han hecho un otro gráfico, no sé. Pero actualícenlo, ¿sí? Ya se actualizó, ¿vieron? Del 1 de enero al 15. Se mantiene similar a los datos de 5 minutos, salvo que ya no es tan ruidoso, ¿no? No se ve tan cargado, otros horarios, ¿no? Obviamente acá se ve un pico por el tema del año nuevo, imagino que debe ser. Media móvil, se mantiene, ¿ve? Como que ya es un poquito, no es tan ruidoso como el dato de 5 minutos, pero las tendencias son similares. ¿Vale?
Está lloviendo bastante. La temporada de lluvias es enero, febrero. La temperatura es similar al BD3. Claro. Pero obviamente acá no debe haber una línea horizontal, ¿no? Si debe haber una línea horizontal, está correcto. ¿Ya? Ahora, de ahí verifico la coherencia temporal. Acá, la coherencia temporal me dice, según el protocolo, que no deben haber No horas. se muestra en pantalla. Sí. ¿Cómo? Edgar, sí, dime. Edgar, ya. No te escucho, ¿ah? Recién actualizaste. No, está, sí, correcto, recién actualizado. Continúa. Ah, ya, ok. Continúa, Rafa, continúa. Ya está bien. Entonces, en la coherencia temporal, como les decía, no simplemente no deben haber más de 3 horas continuas de datos idénticos. ¿Ya? Entonces, lo podrías hacer al ojo, pero acá, en esta parte de acá, simplemente estoy haciendo el conteo nada más, ¿no? El conteo y para ver cuántos datos constantes hay. Si yo veo una celda en rojo, es que eso quiere decir de que hay 2 datos constantes, idénticos. Acá, acá están, ¿ves? 3.09, 3.09. Hay 2 datos idénticos, continuos. ¿Son válidos? Sí. ¿Ya? Son válidos. Sí son válidos. Acá solamente es para identificar que hay datos idénticos continuos. Ahora, si es que yo no le pondría el redondeo a 2 decimales, estoy seguro que acá hubieran más datos idénticos por varias horas. Acá todavía se está repitiendo. Miren. Acá hay otro. Hay dos datos de continuos. Bien, acá también. Pero sí cumplen, ¿ah? Eso es lo que les quiero decir. Sí cumplen. Mira, acá hay casi, ¿sabe? 3.32, 3.32, 3.30, 3.30. ¿Cumple? Sí cumple, porque solamente hay 2 datos idénticos, continuos. Y acá ya ahí cambió, ¿no? 3.32 a 3.30. Esta columna me ayuda para verificar lo que es la coherencia temporal. Acá también cumple. Acá, mira, acá hay 3, mira. Casi no cumple. Hay 3 datos continuos, idénticos. ¿Ve? 3.62, 3.62, 3.62. ¿Cumple? Sí cumple. Si es que en la siguiente hubiera 3.62, ahí sí ya no cumpliría. En ese caso, ¿qué se hace? Se invalida la cuarta, la quinta, la sexta hora que se están repitiendo. Y acá me sale 1.62. Acá debe salir en rojo, pero no me sale en rojo. 18, 19, 16. Me falló mi Excel. Ah, no. Es que se está llamando al microgramo por metro cúbico. Perdón. No está llamando al ppb. Por eso no me salió en rojo. Qué raro. Acá deberían haber 3 celdas en rojo. Es porque está llamando al microgramo por metro cúbico. 9.40. ¿Ya? Así me va a salir. Ahí está, ¿ves?
Si ven 3 celdas en rojo continuas, es porque hay 4 datos constantes. Idénticos. ¿Ya? Como no es el caso, actualizar. Rafael, Dime. si tenemos 4 datos, de ahí borramos uno, tenemos que Sí, volver a por. cargar todo desde el BD3. No, ya no. Ajá, buena consulta. Buena consulta. Ahorita te explico. Yo voy a llegar a esa parte. Esto es práctica. Esto no se lo voy a pasar a Edgar. Así. Ya, entonces, a tu consulta, justo iba a llegar a ese tema. Eh, entonces, ¿no? Supongamos que ahí elimino un dato horario, ¿no? Ya, voy a asumir, ya. Voy a asumir que está justo en ese día. Acá, acá. 3 puntos. Ya, yo ya encuentro, ¿no? Acá sería 9. Yo ya identifico que en esas horas hay 4 datos continuos idénticos. Ya, ¿qué es lo que hago? Simplemente invalido ese dato. Le pongo la bandera CT. Igual acá. Y acá pues también invalidaría, ¿no? T, ¿no? Ahí. A partir de acá está bien. Ya, y D. Estaría quedando. En el caso de que tenga la cuarta hora idéntica a las 3 horas previas. Ya. Acá yo he modificado ya el BD5. ¿Cierto? En ese caso yo cuando saque el promedio de 24 horas, debería ser en base a este BD5. Ya no a este BD4 que yo he modificado un dato. Cuando modifiques en el BD5, es raras veces, ¿no? Porque generalmente sí está correcto. En este caso, tú has modificado, has invalidado ese dato por carencia temporal o por otro X motivo. Simplemente igual. Exportas este BD5 a los promedios. Asumiendo que son varios datos que he eliminado, no solamente uno, pero no es lo ideal. Dar que en vez de 3, corto mi BD5. Voy a lo corto y lo pego de error. Ya. Entonces, ese archivo es BD5. Voy a mi Excel y acá justo. 24 y 26. Datos. Limpio mi dato. ¿Por qué sale 700? Ya, la tabla. No ha afectado al promedio. De ahí sacó el promedio ya de 24 horas. Genera un BD6. Warning, no es error. Warning, se removieron 300. Error. Warning. Abro 1 de enero al 15. Ya con el
ese dato que he invalidado. Simplemente voy a BD6, hecho y actualizar. Y estaría terminando ya de validar. 15 primero. Cuando son estaciones que tengan un contaminante o dos, si la estación está operando correctamente, margen de que tenga concentraciones bajas, la validación no te demanda mucho tiempo. Ahora, si tu estación está reportando datos, ya ahí sí va a demandar. Y esos casos los quiero ver en sus estaciones. Por eso es que le he pedido a la situación que ustedes mismos lo están validando para observar a ver cómo lo realizan. Esta parte, una consulta, dudas. Entrando a los KPIs se van actualizando. PD2, PD3 y PD5. Esto es lo óptimo, ¿no? Tener al 100%. A ver si. Acá, mire, se da cuenta que acá yo he invalidado un dato y acá el 0.3%. Dato del total, ¿no? Total hay 360 filas. 61 por el encabezado, ya. Pero al final, cada uno tiene que estar viendo estos KPIs. Básicamente es el conteo de las banderas. Por eso es muy importante en las banderas. No le va a salir. Le puede salir similar, pero no necesariamente. Las banderas están mal asignadas. KPIs. Y otra cosita muy importante. Ustedes tienen que manejar la cantidad de los suficientes datos que se deben dar en la base de datos. En una base de datos que tiene 31 días, 741 datos filas. Sumado el encabezado sería 700. Para 30 días, 720. 9 y así sucesivamente. Para el caso de datos de 5 minutos, 31 días, tienen que haber 8.928 filas. 8 datos 5 minutos. BD2, BD3, BD5 y BD6. BD4 y BD5, perdón. El BD6, pues, ojo, no. 30 días o 30. En cambio, en los horarios no. Hay que tener en cuenta esa cantidad de datos. Si tú ves que en un mes que tenga 30 días, tienen que haber acá 720 filas, ¿no? 721. Si tú ves que está a 726, no, he copiado mal algo. A muchos les ha pasado. Has pegado mal acá y saltaste, ¿no? Eso siempre va a pasar. Parte manual. Por eso es que está tratando de que sea automático. No todo eso. ¿Ya? Una consulta ya para almorzar, pues 1:20. Regresando ya entonces. Sí, Rafa, creo que regresando. Más bien, Sí, Rafael. solo para detallar ese mensaje que se ha